Hola, hola, buenas noches a todos los que se van uniendo. Muchas gracias por aceptar esta maravillosa invitación. Ahí está mi primo. ¿Cómo van? Qué rico que se vayan uniendo. Hoy tenemos un en vivo muy interesante con una pediatra alergóloga y inmuno, y no, e inmunóloga. Ya por acá debe estar por entrar Mariana, Lina, Estela, Liz. Bienvenidas, muy buenas noches. Lore. Qué rico que se vayan uniendo. Ya acabé de dejar fijado el tema que vamos a hablar el día de hoy con Mariana, enfermedades alérgicas en la primera infancia. Tan bello, mi Germán. Besos, primos, saludos a todos por allá, la familia. Toca hablar. Bocelli, Alerira, Conchita, bienvenidas. Hola, Liz Mejía. Gracias por estar acá. Mi tiendita. Bueno, ¿desde dónde me están escribiendo? Desde la ciudad de Medellín, desde la ciudad de Guayana. Rider Quintero, bienvenida. Siquimá. Ah, ya llegó Mariana. A ver, vamos a invitarla para que nos dé mucha información valiosa con respecto a este tema tan interesante. Eli Espinosa. Rana. Ay, mi hermana y mi mamá también se unieron. Hola, Mariana. Hola. ¿Cómo vas? Tranquila, organízate. Ahí voy, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Espérame que no te escucho. Tranquila. Ya. Hola, buenas Hola, noches. ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Bien, gracias a Dios, apenas terminando. Sí, me imagino. Pero Sí, bueno, todo satisfecho. sí, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, Mariana. Pues para mí es un placer que tú me hayas aceptado esta invitación para poder estar acá presente en mi comunidad y poder hablar de esta formación tan importante que tú tienes a nivel profesional y que a muchas familias nos interesa. Bueno, principalmente a los que somos mamás, porque se llegan a presentar algún tipo de alergias en nuestros pequeñines. Obviamente las alergias se pueden dar a cualquier edad. Y qué interesante que tú que eres formada experta en la materia nos puedas despejar dudas e inquietudes que nos dejaron las personas de nuestra comunidad. Espérate, yo subo el volumen. ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bajito. Ahí, ahí me escuchas mejor. Sí, gracias. No, no, gracias a ti. Bueno, pues entonces empecemos. Te presento. Tú eres la doctora Mariana Carmona Barrón de la Ciudad de México. Eres pediatra, eres alergóloga e inmunóloga. Sí, Y tienes una cuenta súper maravillosa que sigo desde hace muchísimos años. Se nos dio la oportunidad por fin de que tuvieras un tiempo para que pudieras estar aquí de invitada en la comunidad y nos resolvieras muchas dudas e inquietudes y nos abrieras así como más las expectativas de las cosas que tenemos que tener en cuenta para prevenir las alergias, ¿no? Porque pues evitarlas es un poco complejo, pero sí poder yo lograr prevenirlas y darles un buen manejo si se presentan. sí, sí. Este, muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues, sí, yo me dedico, pues parte de lo que me dedico es justamente a las alergias. Eh, y pues es lo que hago acá en Ciudad de México y con muchos pacientes también a distancia. Tengo muchos pacientes en Perú, en Bolivia, tengo algunos de Colombia. La pandemia hizo eh, pues que tuviéramos pacientes a la distancia gracias a la telemedicina. Y pues nada, te agradecerte la invitación y pues estoy lista para lo que me quieras preguntar. Claro que sí, bueno, tenemos varias preguntas. Igual,
Yo sé que no todas las vamos a lograr resolver y pues quiero obviamente comunicarle a la comunidad que el video va a quedar guardado y va a quedar con el enlace directo de la cuenta de la doctora Mariana para que la puedan contactar y ampliar todas las dudas e inquietudes acerca y la puedan obviamente adquirir sus servicios de lo que ella pues presta a través también de las redes porque no solamente da consultas a nivel presencial, sino también en línea, ¿no? Sí, Bueno, doctora, ¿cuáles son los factores que indican presencia de alergia? o sea, ¿cuáles son los síntomas de alergia no entendí mucho tu pregunta? ¿O qué factores influyen para que se puedan dar alguna alergia? ¿Cómo pueden influenciar para que se presente? Bueno, o sea, las alergias o la alergia en general es una situación multifactorial. Hay diferentes cosas que nos pueden generar que un paciente sea alérgico. Cuando estamos hablando de multifactorial, quiere decir que desde la genética, o sea, muchas veces necesitamos que la genética esté presente, pero hoy en día también ya estamos viendo, por ejemplo, hablando de las alergias ambientales o respiratorias, que no necesariamente se necesita que haya alguien en la familia que las presente, o sea, podemos ser el primero de la familia. Pero bueno, un componente es la genética, cuando un papá o una mamá o los abuelitos o los tíos tienen alergias, esto genera que se incremente un riesgo en la familia. Ajá. Y en los hijos, pues. Lo que sabemos hoy en día es que si uno de los papás tiene enfermedad alérgica, el riesgo en los niños es de un 30 a un 40%. Pero si los dos papás tienen enfermedad alérgica, el riesgo en los niños es de un 90%, se incrementa muchísimo más. 90% o 40% al de la población general, porque como te decía, existen otros factores de riesgo para que se presenten las enfermedades alérgicas, pero bueno, uno es la genética. Sí. Mencionarles que aunque ustedes sean alérgicos, o sea, aunque papá y mamá sean alérgicos, no quiere decir que las alergias se heredan, o sea, no quiere decir que si mamá es alérgica a el camarón, los hijos van a ser alérgicos al camarón. Si los hijos desarrollan alergia al camarón, fue una coincidencia, pero lo que sabemos es que cada integrante de la familia va a desarrollar sus propias alergias. Y esto es muy importante porque yo lo veo en la consulta todavía hoy en día, les da mucho miedo, ¿no? O sea, es que yo soy alérgica al camarón, mejor prefiero no dárselos, o inclusive les dicen o les dan la indicación de si mamá es alérgica al camarón, entonces que los hijos no lo coman. No, 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 la situación es, no se hereda la misma alergia. Existe esta situación de que incrementa el riesgo de que nuestros hijos se vuelvan alérgicos, pero no a la misma alergia que nosotros tenemos. Y bueno, eso es como algo importante que hay que comentar siempre. Y entonces, o sea, está la genética y está el ambiente. Para que las alergias se manifiesten o una enfermedad alérgica se presente, necesitamos que el paciente pues se exponga al medio. Y entonces existen diferentes tipos de alergias. Existen alergias alimentarias, existen alergias ambientales, existen alergias a medicamentos, existen alergias a medios de contraste, existen alergias a picaduras de insectos. Hay diferentes tipos de alergias y para que éstas se manifiesten necesitamos que el sistema inmunológico esté expuesto. Y entonces cuando exponemos a nuestro sistema inmunológico a diferentes cosas, como ya lo comenté, nuestro Sí. sistema inmunológico decide si esa cosa a la que está expuesto le va a hacer daño o no le va a hacer daño. Ajá, entonces, la alergia es una manifestación incrementada, es algo que no nos debería hacer daño, nos está haciendo daño y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico responde a eso que
habitualmente no nos tendría por qué hacer daño. Y entonces se vuelve algo multifactorial. Dependiendo las enfermedades alérgicas, hoy sabemos que, por ejemplo, existe un riesgo incrementado, pero bueno, no hay algo predicho, o sea, no es una ley, pero se sabe que, por ejemplo, hay un poquito más riesgo de que los niños que nacen por cesárea tengan alergias, de que los niños que no son alimentados con seno materno tengan alergias, de que los niños que reciben antibióticos o las mamás que reciben antibióticos durante el embarazo o durante los primeros días de vida tengan alergias, que aquellos niños que recibieron fórmula los primeros días de vida tienen un riesgo mayor a presentar alergia a la proteína a las proteínas de leche de vaca. Pero también en medicina, cuando hay muchas cosas que se piensa que puedan ser, es porque realmente ninguna es. O sea, como puede, como no, ¿no? Y entonces también vemos en la consulta pacientes que no tienen antecedentes heredofamiliares, o sea, no hay nadie en la familia que tenga alergias, que nacieron por parto, que no recibieron antibióticos, que no les dieron fórmula, que todo va muy bien y que también tienen alergias. Entonces, son de esas enfermedades, las alergias, que realmente todavía no tenemos algo que defina qué es lo que va a hacer que un paciente desarrolle alergias, ¿no? O sea, que Entonces, es algo relativo, es algo muy relativo, exacto, no tiene que ser así específico como tú dices. Se pueda que haya nacido por parto normal, haya sido amamantado de solo leche materna, no hayan consumido ningún tipo de antibiótico durante el embarazo y pueda llegar a desarrollar ese infante alergia, exacto, como otros que les haya pasado todo lo contrario y no desarrollaron alergia. O sea, es algo muy relativo, eso difiere en cada cuerpo. exacto, exacto. Y por eso no es una, o sea, no es una regla ni es una ley. Entonces, esto también yo se los comento porque luego en la consulta uno ve mucha frustración por parte de las mamás porque quieren forzosamente encontrar por qué a su hijo le está dando alergia. Y entonces con esto yo el mensaje que les doy es, son muchos factores que pueden desencadenar que un paciente presente alergias y al mismo tiempo puede ser que ninguno y de todos modos a sus hijos les toque la mala suerte, ¿no? O sea, porque es un conjunto de situaciones que nos pueden llevar a que un paciente presente alergias. Entonces, como todavía no hay algo, o sea, que nos diga esto es lo que está generando que un paciente tenga alergia, puede haber muchas cosas, pero a la vez puede no haberlas y de todos modos tener alergias, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de enfermedades se conoce como multifactoriales, porque es la genética con el ambiente lo que puede estar generando que un paciente desencadene una alergia. Interesante es esto que nos dice. Antes de seguir avanzando, la comunidad que ha estado dejando ya sus preguntas, Sí, si quieren acá donde aparece el interrogante, pueden irlas dejando para que podamos ahorita irlas resolviendo después de que finalice unas que ya tengo aquí para la doctora. María, ¿cómo podemos llegar a prevenir las alergias? ¿Se puede prevenir o no? pues realmente no hay, o sea, dependiendo, pues, hablando de las alergias alimentarias, lo que sabemos hoy en día es que entre antes ofrezcamos alimentos alergénicos es mejor, porque eso ofrece un factor protector. Ajá. Ahora, también, o sea, esto es importante porque hay estudios que se han hecho con alergia al huevo y alergia al cacahuate, donde se dieron cuenta que los niños que se les ofrecía el huevo y el cacahuate después del año de edad tenían más alergias que los que, o sea, que ofrecerlo antes. Y entonces, gracias a esos estudios, pues se han dado cuenta que existe una ventana inmunológica de oportunidad en la que si nosotros ofrecemos los alimentos alergénicos entre los 4 y los 6, 7 meses de edad, eso les genera un factor protector a los niños. Sin embargo, va a haber niños que aunque ofrezcamos los alimentos alergénicos entre los 4 y los 7 meses de edad,
también van a presentar alergia, ¿no? Entonces, el punto es, no hay forma de prevenirlas, pero sí sabemos que entre, perdón, hablando de las alergias alimentarias, entre antes es mejor, ajá, a ofrecer los alimentos como se tenía como dicho antes que ofrecían el huevo hasta después del año, ofrecían el pescado, los mariscos, después del año de edad, y eso nos genera un factor protector. También hoy en día sabemos que entre antes acerquemos a nuestros niños al perro o al gato, es mejor a, a acercarlos después. Entonces, Qué bien. o sea, es mejor que los niños estén en contacto lo más pronto posible a después, porque eso lo que va a hacer es que nos va a permitir que los pacientes generen anticuerpos buenos y que estos anticuerpos buenos nos generen una tolerancia inmunológica y a que el sistema inmunológico no se aloque y entonces no generemos una alergia. Pero como tal, que exista una fórmula secreta o un medicamento, algo que nosotros podamos indicarle a los pacientes para prevenir las alergias, no lo hay, no lo hay. ¿Sale? No, interesante eso que nos dices porque, bueno, en la parte alimentaria, la exposición a los alimentos alergénicos debe ser a temprana edad. Temprana edad es cuando ya se inicia la alimentación complementaria, como para que nos quede eso ahí claro para todos los que estamos viendo el directo. Aquí me estaban preguntando más que todo sobre la parte de la rinitis y el asma. Una de ellas es lo siguiente. Niños que se enferman cada 15 días de gripa y no tiene, y no tiene, ¿qué? Y tiene síntomas de rinitis, ¿es candidato para poderse vacunar contra la rinitis? Claro. Sí, eso es súper importante. O sea, las vacunas que los alergólogos hacemos u ofrecemos para las enfermedades alérgicas, justamente la finalidad que tienen estas vacunas es generar una tolerancia inmunológica. Eso que al paciente le está generando que se esté enfermando frecuentemente, se lo damos en pequeñas cantidades que no generan enfermedad o que no deben generar enfermedad para que el cuerpo cada vez lo vaya tolerando, 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 tolerando y entonces no se enferme. Entonces, una de las indicaciones para dar vacunas de alergia es justamente pacientes que tengan problemas de rinitis o problemas de asma y que justamente se estén enfermando a cada rato, porque lo que hay que hacer es controlar esa alergia para que el paciente no viva dependiendo de un medicamento, que su calidad de vida sea la mejor posible, que la alergia tratemos de tenerla lo más controlada posible. Y para eso es que damos las vacunas contra las alergias. Estas vacunas son tratamientos largos, son tratamientos que duran 3 años a 5 años aproximadamente, mínimo 3 años. O sea, aquí, esto es México, Colombia, China, Brasil, o sea, no importa el continente, esto se los digo porque luego me dicen, es que a mí me dijeron que 1 año, ¿no? No, o sea, la medicina es universal. Entonces, nosotros nos guiamos por recomendaciones a nivel internacional. Eso no es solo en México o solo en Latinoamérica. Entonces, la inmunoterapia alergena específica es un tratamiento que dura mínimo 3 años, máximo 5 años. Esa duración va a depender de la evolución del paciente. Y entonces estos tratamientos con vacunas se fabrican en base a lo que el paciente sea alérgico, porque también me han llegado mensajes o directos o me dicen, oiga doctora, es que a mí me venden una vacuna y no le hicieron estudios a mi hijo para saber a qué es alérgico. No, eso no, o sea, la vacuna tiene que ser específica. Específica quiere decir que se encontró qué fue lo que está haciendo o le está generando la alergia al paciente y en base a eso se fabrica la vacuna o en base a eso aplicamos las vacunas. No existen vacunas para alergias alimentarias, o sea, esto es bien importante también.
No es como que yo les pueda hacer una vacuna donde traiga durazno, piña, leche, cacahuate, no. O sea, eso no existe. Ajá. Lo que sí hay es inmunoterapia para alimentos, que eso pues no se hace en todos lados. O sea, los estudios que hay es pues en Estados Unidos, en Europa, y lo que hacen los médicos que están dando inmunoterapia para alimentos es dar el alimento. Ajá, se da el alimento. No es como que te voy a vender una vacuna. Y entonces, esto también se los digo porque todavía se sigue viendo o se mencionan eso, que les están vendiendo una vacuna para superar sus alergias alimentarias y eso pues no. Y regresando a la pregunta, ya me desvié un poco, pero lo que te preguntaron, sí, o sea, el paciente que se la vive enfermo derivado de la alergia es candidato sí o sí a vacunas o inmunoterapia alergeno específica para controlar sus alergias. Listo. Importante entonces también saber cómo se realizan esas pruebas de alergia. Obviamente dependiendo del paciente, ¿no? Digamos en niños menores de 4 años, Déjame ir es una mi, de una mamá. por mis prick tests. Eso nunca lo he hecho en un live, pero aquí están. Estas son las cajitas, o sea, hay diferentes aditamentos. Ajá. Sí. Estas que tengo aquí se llaman multitest, ¿sí? Dependiendo la empresa, la marca. Pero bueno, esta es una marca, se llama multitest. Y estas, no sé si lo logren ver, pero traen unos pocitos aquí abajo. Ajá. Cada pocito trae un líquido diferente. Ajá. Entonces, lo que nosotros hacemos, los alergólogos, es estas cajitas traen unos sellos y estos sellos traen unos piquitos. Estos sellos son de plástico. Entonces, si ustedes logran ver, ahí se ven los piquitos. Ajá. Y lo que nosotros hacemos es colocar estos sellitos en la espalda de los niños o en los brazos de los niños. Si se dan cuenta, cada sellito, bueno, de este tipo de sellitos, cada sellito trae 8 cosas diferentes. Entonces, colocamos el sellito en la espalda del niño, unos 5 o 10 segundos, hacemos presión y retiramos. La prueba es lo más rápida que se puedan imaginar. Afortunadamente, gracias a que existen estos, ahora las pruebas son muy rápidas, son lo menos dolorosas posibles y en menos de 10, 15 minutos vemos el resultado. O sea, es muy rápido esto. Ajá. También esto se los digo porque todavía existen muchos mitos alrededor de las pruebas cutáneas. Se piensa que son muy dolorosas. En el pasado, sí, o sea, en el pasado se hacían una por una, cuentan la leyenda, digo, a mí ya no me tocó, pero cuentan muchos pacientes que les hacían raspados o cortadas de una por una en la espalda, que eran muy dolorosos, muy traumáticos en el pasado. Ahora la realidad es que cualquier alergólogo puede conseguir esto, no es difícil que tengamos estos aditamentos en el consultorio. Hay diferentes marcas y bueno, es lo que se hace con las pruebas cutáneas en los niños. También existen estas para los adultos o existen estas que son las lancetas. Ajá, estas son las lancetas que utilizamos para hacer las pruebas cutáneas. También hay otras cositas que se llaman duotips, que son como si fueran unos palillos, no sé cómo lo digan en Colombia, pero como palillos de plástico, y entonces colocamos la gota del alergeno y hacemos el piquetito. Ajá. Es algo muy sencillo, de verdad que no es nada, pues a lo que se escucha. Y entonces lo que nosotros tenemos que evidenciar es que se genere una roncha. Es una roncha tipo piquete de mosco y se tiene que hacer un eritema, se pone rojo alrededor. Yo siempre les digo a mis pacientes que parece como si fuera un huevo estrellado. Ajá. Y entonces, después de eso, lo que hacemos es medir las ronchas. Existen estas reglas especiales
Por ejemplo, Ujú. esta regla me la regaló un laboratorio en el congreso que acabo de ir a Estados Unidos. Este laboratorio, que yo espero que pronto llegue a México, Sí. porque es otra marca de alérgenos, también muy buena, no la tenemos aquí en México. Entonces, ellos mismos te dan las reglitas para que tú midas las ronchas y para que veamos el tamaño de la roncha dependiendo pues el paciente, ¿no? Eh, y pues ya con eso es que nosotros sabemos a qué son alérgicos los pacientes. Ese es un tipo de pruebas, las que hacemos en el paciente con las pruebas cutáneas, como ya les mencioné. El otro tipo de pruebas los podemos hacer en sangre. Ajá. Se mandan a hacer, o sea, al laboratorio, hacemos con una muestra de sangre, eso lo hace el laboratorio, y esa sería la otra opción. Siempre es una pregunta, ¿cuáles son mejor, las pruebas cutáneas o las pruebas en sangre? Pues las dos son muy buenas, pero las que son más sensibles son las pruebas cutáneas. O sea, sensible significa que me va a dar un resultado positivo. Entonces, las pruebas cutáneas tienen un porcentaje mayor de sensibilidad que las pruebas en sangre. Sin embargo, existen situaciones en las cuales no podemos hacer pruebas cutáneas a los pacientes. Uno es que el paciente no pueda dejar de estar tomando sus medicamentos para la alergia porque si lo suspende se enferma, ¿no? Y se pone muy mal. Entonces, en esos casos mandamos a hacer las pruebas en sangre. Otro es que el paciente haya tenido un evento de anafilaxia, o que sea así, que ya haya tenido anafilaxia. En esos casos se valora si es mejor hacerle las pruebas en sangre para no poner en riesgo la vida del paciente. Otro es que el paciente tenga dermografismo. El dermografismo es que tienen una piel muy delicada los pacientes y tan solo con hacerle esto, ¡pum!, ahí hacen una roncha. Entonces, eso podría pues salir contraproducente porque nos podría dar que las pruebas cutáneas salen positivos a todos, ¿no? O sea, que todo es positivo. Entonces, eso también es una contraindicación para hacer las pruebas en piel. Entonces, dependiendo, o sea, hay que valorar, esto no es una receta de cocina, ajá. Y bueno, esas son las dos formas de hacer las pruebas de alergias, eh, y pues ya, creo que ya. Listo. Ahorita había una mamá que preguntaba ahí, ¿esas pruebas cutáneas se consiguen fácil? ¿Solo se las suministran obviamente a los profesionales como tú o cualquiera la puede ir a conseguir en cualquier lado? No, solamente las podemos hacer los alergólogos, ¿no? O Muy sea, bien. se los digo porque acá en México, no sé allá en Colombia, pero acá en México me enteré por una doctora, una médico general, que hay empresas que llegan y les venden a los médicos generales, mira, te vendo este kit para que tú solito hagas las pruebas cutáneas a los pacientes y puedas generar más ingresos con tus pacientes. No, o sea, eso debería estar prohibido, penado y todo. O sea, los únicos que tenemos la enseñanza para hacer pruebas y para interpretar las pruebas y todo somos los alergólogos. Entonces, Por eso la importancia de derivar al profesional especializado para que pueda determinar, y en este caso es supremamente importante porque estamos hablando de alergias, tú eres la experta, la que conoce, tiene la formación clara y no un médico general que no sabe el porqué de las cosas como para verlo de esa manera. claro, claro, sí. Sí, o sea, al menos en México, ¿no? En México, los únicos que estamos autorizados y tenemos la enseñanza somos los alergólogos. Ningún otro especialista, ningún otro médico podría o debería hacer pruebas cutáneas. Y también algo que es bien importante es, incluso ni siquiera deberían de mandar a hacer pruebas en sangre. O sea, porque algo que a mí me pasa es que ya me llegan los pacientes, eh, muchos por su propia cuenta, y que ya traen estudios carísimos que ni siquiera era necesario solicitárselos, de alergias, porque el médico se lo solicitó. Entonces, no importa la especialidad o si no son especialistas, pero de verdad que muchas veces gastan más. O sea, ahí cuando se está pensando en un tema de alergia, yo la recomendación que les doy es
refieran a los pacientes, o sea, antes de pedir estudios, porque muchos pacientes no necesitan estudios, o sea, muchos pacientes con hacerle las pruebas cutáneas o muchos pacientes, y a veces gastan, hay estudios carísimos acá en México que me llegan con esos estudios y no era necesario hacerlos, entonces siempre es mejor acercarse al especialista, que el especialista valore el caso y en base a eso, que sea el especialista quien decida qué estudio es el que requiere el paciente, no al revés. No, y sí, no, muy válido todo eso que estás diciendo porque lo importante es sensibilizar a los demás profesionales de la salud y yo soy también de partidaria de que si no tengo la formación, no tengo la experticia, debo derivar a mi colega profesional para que ya él se encargue bien de toda la materia como se dice. Exacto. Eh, ¿Cuándo, cada cuánto se pueden aplicar vacunas alérgicas para rinitis? Vuelve esas preguntas de la mamita anterior Pues también. eso, o sea, el tratamiento, el tratamiento con vacunas, como les decía, dura 3 años. Entonces, el esquema de aplicación va a depender de, pues, la marca de alérgenos que estés utilizando. Por ejemplo, yo utilizo una marca que se llama ALK, ¿no? Entonces, para mis niños con vacunas sublinguales. Esas vacunas generalmente se dan diario. Ajá. Entonces, hay un calendario y dependiendo del calendario vamos subiendo la dosis de la vacuna. Hay una fase de mantenimiento y en la fase de mantenimiento ahí es donde tú le explicas a los papás cuántas gotas les vas a dar, pero generalmente se van a dar diario o cada tercer día, eso va a depender, ¿no? O sea, de la marca que estés utilizando. Existen otro tipo de vacunas que se conocen como alergoides, que también los utilizo, pero los utilizo más en los adolescentes y en los adultos. Y las aplicaciones son mensuales. Entonces, depende, o sea, ahí va a depender. Lo que sí es que el tratamiento debe durar 3 años, mínimo 3 años. Mínimo 3 años. Uh -huh. Listo. Acá una mamita pregunta, ¿la rinitis alérgica de un niño de 7 años es derivado al alergólogo o al Si es otorrinolaringólogo? rinitis alérgica, al alergólogo. Alergólogo. Ok, perfecto. Entonces ya le queda claro a esa mamita. Un niño con rinitis y asma, alergia al polvo, a los ácaros y polen, ¿puede tener mascota? Esa es una pregunta importante. Bueno, o sea, es muy importante. La situación es, este niño ya está predispuesto a desarrollar alergias, ¿no? Entonces, algo que yo les explico a mis pacientes, por ejemplo, yo hoy te puedo hacer a ti tus pruebas de alergia porque tienes síntomas y tú hoy no sales positiva al gato, ¿no? Quizás nunca has estado expuesta a un gato, pero tú querías hacerte las pruebas porque has estado con datos de rinitis alérgica y porque querías saber qué lo estaba detonando, pero además porque te urgía saber si eras alérgica al gato, porque a lo mejor quieres tener un gato, ¿no? Entonces, Sí. te hago las pruebas y sales negativa al gato, ¿no? Y entonces tú muy confiada te compras tu gato o te regalan tu gato, etcétera. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que en 2, 3, 6 meses, un año, te hagas alérgica al gato. O puede Mm, pasar que no te hagas alérgica al gato. Eso no lo sabemos. Las pruebas de alergia no son adivinatorias. O sea, no quiere decir ujú. que con las pruebas que yo te haga hoy, ya vamos a saber todas las alergias de toda tu vida. Eso no lo sabemos. Entonces, esto se los digo porque es muy frecuente que pase eso, sobre todo en los niños, porque a los niños, pues, ¿qué papá no le quiere regalar una mascota? O sea, es importante, ¿no? Y la verdad es que está muy padre que los niños tengan mascotas porque los vuelve muy responsables, son parte de la familia, etcétera. Pero es importante explicarles eso a los papás porque a mí ya me pasó con una paciente salió negativa, una paciente adulta, salió negativa al gato, nunca había tenido gatos, el novio le regala un gato y a los 6 meses se hace alérgica a los gatos, ¿no? Entonces, Ah, es un volado,
O sea, depende mucho del sistema inmunológico, pero es una realidad que si ya tenemos la alergia en nuestro organismo, o sea, ya tenemos ese chip de la alergia prendido, tenemos un riesgo y entonces no quiere decir que porque en tus pruebas de hoy saliste negativo al gato, entonces nunca vas a presentar alergia al gato. Eso es como muy importante. No, y mira, poniendo ese caso así en particular, por ejemplo, mi caso personal, yo soy alérgica a medicamentos, desde niña a lo que es la penicilina, o sea, nada de la penicilina. Y ya de adulta, no me acuerdo por cuál razón fue que me tuvieron que aplicar diclofenaco y presenté síntomas y me tuvieron que suspender porque obviamente generé alergia al diclofenaco. Entonces, en cualquier momento uno puede presentar una alergia como tú lo estás especificando ahorita. Entonces, eso difiere mucho en cada cuerpo, en su sistema inmunológico, factor hereditario, la parte ambiental, o sea, son muchos los factores que influyen para que se desarrolle o no una alergia. Exacto. Y eso también, eso que mencionas es bien importante porque luego yo pregunto, o más bien los pacientes se frustran un poquito porque, doctora, pero es que yo había comido, yo toda mi vida he comido camarón. ¿Por qué a mis 40 me hice alérgico al camarón? Pues porque así lo quiso tu cuerpo. O sea, no hay otra respuesta. Desafortunadamente no hay otra respuesta. Y eso es importante porque hay que entender que las alergias pueden aparecer en cualquier momento de la vida. La rinitis alérgica puede aparecer en cualquier momento, a los 40, 50, 60. Entonces, no hay una regla. Sí existen edades donde es más frecuente que un paciente las presente, pero no porque no las presente en esas edades, quiere decir que ya nunca le va, o sea, que ya está libre de que no le pase. Más adelante se le Sí. puede dar. Mire, y hablando de la rinitis, yo creo que es que hay muchos episodios de rinitis. Acá pregunta una mamita, ¿la rinitis se quita con inmunoterapia? No. La rinitis alérgica, el asma alérgico, la conjuntivitis alérgica no se curan. Se controlan, pero no se curan. Eso es bien importante. Las enfermedades, esas enfermedades no se curan, se controlan. Las vacunas para la alergia hacen que la enfermedad mejore. El pronóstico, lo que se espera que mejoren es un 80% con las vacunas. Y las vacunas justamente nos van a ayudar, o se trata de que el paciente no dependa de un medicamento para vivir, que la alergia esté lo más controlada posible. Pero no se curan. Ok. Acá pregunta otra mamita que quedó ahí cerquita. ¿Y si se da positivo a más de un alergeno, las vacunas se ponen juntas? Depende la marca que estén utilizando los alergólogos, pero de forma general sí. O sea, lo que tenemos reglas, en alergias tenemos reglas, y una regla, por ejemplo, es que no podemos no podemos mezclar los hongos con lo demás, porque los hongos tienen unas proteínas muy fuertes y no permiten que el hongo, si el paciente es alérgico al hongo, no permiten que el hongo lo mezclemos con lo demás. Eso es una de las reglas de la alergia. Entonces, pero de forma general sí, o sea, se trata de que la vacuna, al menos la sublingual, la que se da en gotitas, contenga todo lo que el paciente es alérgico, pero por ejemplo, una de las excepciones es el hongo. Ok, perfecto. Acá preguntan, cuando la alergia es en la piel, ¿hay vacunas que le sirvan? Depende. La única enfermedad, o sea, donde sí se ha visto que la vacuna nos puede ayudar es en la dermatitis atópica, cuando esta dermatitis se evidencia que el paciente es alérgico al ácaro del polvo y que derivado del ácaro el paciente pueda tener exacerbaciones de la dermatitis atópica, ahí sí. Pero nada más, en alguna otra situación en la piel, no damos vacunas. Digo, a menos que el paciente se siente en el pasto y se enronche cuando se sienta en el pasto, pues sí nos puede ayudar la vacuna de la alergia. Pero hablando de la piel, sería como la dermatitis atópica, el modelo de enfermedad en donde sí nos puede ayudar la vacuna. Perfecto. Acá dicen otros, si no sabe qué tipo de rinitis es, ¿con cuál profesional se debe ir? Pues justo digo, para los que no me conocían,
Ayer di un live, ayer hice un live con una otorrino, está en mi cuenta, los invito a verlo, es justamente de rinitis alérgica y de rinosinusitis. Entonces, no importa, o sea, más bien, si tienen rinitis, yo siempre les explico a los pacientes que la rinitis, aunque no sepamos si es alérgica o no, es el mismo tratamiento. Entonces, cualquier médico podría o debería estar capacitado a poder tratar una rinitis. Ajá, ahora, si ustedes llegan con el otorrino y si el otorrino les dice que es una rinitis alérgica, pues es obligación del otorrino referirlos con un alergólogo. Ajá. Ahora, si llegan con el alergólogo y no es una rinitis alérgica porque ya se descartó que fuera una alergia, pues es obligación del alergólogo referirlos con el otorrino. Y muchas veces trabajamos en equipo, muchas veces, porque un paciente con rinitis alérgica puede tener desviación del tabique nasal, un paciente con rinitis alérgica puede tener hipertrofia de adenoides, un paciente con rinitis alérgica puede tener pólipos nasales, o sea, y entonces se vuelve trabajo en equipo y pues, pues básicamente de eso se trata. Pueden colaborarle más en ese tratamiento al paciente. ¿Las rinitis alérgicas pueden llegar a desencadenar asma? De 10 pacientes con rinitis alérgica, 3 tienen asma. Y de 10 pacientes con asma alérgica, 8 tienen rinitis alérgica. Entonces, son enfermedades que están muy relacionadas entre sí. Depende, o sea, depende si es rinitis alérgica, 3 van a desarrollar asma, pero si primero tuvieron asma, 8 seguramente van a tener rinitis alérgica. Ok, perfecto. Aquí ya están en controversia preocupados. Si un bebé entonces tiene rinitis alérgica, ¿no puede convivir con una mascota? Pues sí, sí puede, pero aquí más bien es saber por qué tiene una rinitis alérgica, o sea, saber qué le está desencadenando su rinitis alérgica, porque pues no todos los pacientes con rinitis alérgica van a tener alergia al perro o al gato. Y entre antes es mejor, entonces siempre la recomendación es traten de exponer a sus hijos lo antes posible al perro o al gato, no después, o sea, no ya más grandes. Y si no se pudo antes, pues entonces después, pero es un volado, o sea, como podemos, como no. Listo. Aquí una mamá, bueno, dejó varias preguntas acá en la sección de preguntas. Dice, a mi hijo a los 4 meses le diagnosticaron alergia a la proteína de la leche de la vaca. Se le dio manejo con dieta del amor, más o menos al año y medio mandaron otro y supuestamente lo superamos. A los 2 años le dio, me imagino que una alergia porque ahí se le cortó en esta parte. Eh, eh, no, y no especificó más acerca de eso. Pero bueno, lo que le comprendo, lo que quiere decir ella ahí es, si ya la había superado, se le puede volver a presentar y desarrollar nuevamente la alergia a este o no. No hay evidencia científica que demuestre que la alergia a las proteínas de la leche de vaca regresa. Y, o sea, incluso les tengo un caso de una mamá que pronto la voy a ver, que llegó aquí llorando, o sea, digo, lo comparto porque para mí fue algo como muy impactante, porque para ella fue muy complicado porque pues no tenía los medios económicos para traer al niño de nuevo, ya lo habíamos dado de alta. Y entonces para ella fue así como, no tenía los medios, doctora, mi esposo se tuvo que ir a Estados Unidos, tuvieron muchos problemas sociales y me dice, y mi hijo otra vez recayó, ¿no? O sea, recayó, estamos seguros, se pone muy mal con la leche, ya me lo había dado de alta, pero otra vez se acercó, ¿no? Eso es fundamental. O sea, siempre que les den tienen que acercarse con su alergólogo, o sea, porque pasa mucho y a mí me pasa mucho acá que de repente ya se les dio de alta y de repente les da una diarrea que les dura 1 o 2 meses y como ya tuvieron el antecedente de la APLB, les vuelven a decir que regresó la APLB. Y entonces se quedan con la idea de que la alergia regresó, les vuelven a quitar la leche
y ya no se hizo más abordaje, o sea, no se supo si de verdad fue eso o no, pero ya nos quedamos con la mala idea de que regresó la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y bueno, con estos pacientes justo me acabo de enterar por mi asistente que, ¿no? O sea, los volvimos a retar y ahorita van súper bien y no, seguramente lo que le pasó en ese momento fue alguna otra situación, alguna infección, algo que no, pero no hay evidencia científica en los libros, en los artículos, no dice, de 10 pacientes que superaron la alergia, 3 van a tener recaída. O sea, no lo hay. Entonces, eh, pues en medicina y en la vida no hay siempre, si no hay nunca. Pero sí les puedo decir que, o sea, que siempre que tengan la sospecha de una recaída, se tiene que investigar bien si de verdad el paciente tuvo una recaída y descartar hasta lo último antes de pensar en eso. Y como yo les dije a mis pacientes, si eso fuera a esta familia, si de verdad hay una recaída, pues hasta publicarlo, porque en la bibliografía médica no existe eso, o sea, que de verdad haya recaídas en los niños. Perfecto. Qué importante todo eso que nos dice. Otra dice acá, para alergia al hongo de humedad, ¿ayuda el humidificador o deshumidificador? No, la humedad, o sea, para alergia, la humedad va en contra de los humidificadores, o sea, perdón, los, los humidificadores incrementan la humedad de la habitación, entonces, ay, perdónenme. Tranquila. Tómate. Se me cerró la garganta. Sí, tranquila. Entonces, están contraindicados los humidificadores. Ajá. Los humidificadores también están contraindicados en los pacientes alérgicos al ácaro del polvo. Entonces, no, o sea, para el hongo, sí, un deshumidificador sería, pues, mejor, o sea, una opción que un humidificador. Sí, porque genera más humedad. Está. Listo. Dice, ¿la vacuna para la dermatitis atópica se la envía un alergólogo o cómo puedo averiguar por esa vacuna? No, a ver, no quiero que se malinterprete. No hay una vacuna para dermatitis atópica. Damos vacunas en aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica y que haya evidencia que el ácaro del polvo está generando exacerbación de su dermatitis atópica. Y entonces esa vacuna es contra ácaro, es una vacuna contra ácaro y los únicos que dan estas vacunas somos los alergólogos. Ok, muy bien. Eso es importante saberlo. Doctora, ¿las fisuras son síntomas de la alergia a la proteína de la leche de la vaca? Ya no te escuché. ¿Qué síntomas? Las fisuras son síntomas de alergia a la proteína de la leche de la vaca, me imagino. Me O imagino que sea, está antes de que preguntando sobre fisuras anales, ¿no? Bueno, quiero pensar. sí, Y no necesariamente, no. O sea, la fisura anal hay que ver si no, si el paciente no tiene estreñimiento. Hay muchas, o sea, situaciones que pueden condicionar que un paciente tenga fisura anal, pero así de primera instancia no. listo. Esto es importante. ¿Cuáles son los síntomas de una alergia no alimentaria? ¿Una alergia no alimentaria? Ujú. No entiendo O sea, una alergia. la pregunta. Yo creo que lo que quiere decir la mamá es cuáles son los síntomas habituales para decir puede tener algún tipo de alergia mi hijo y hay que llevarlo a que lo vea un especialista. Creo que es como que lo que quiere saber esa mamá. Pues es que va a depender del órgano afectado. O sea, la alergia se puede manifestar en los ojos, se puede manifestar en la nariz, se puede manifestar en el pulmón, se puede manifestar en la piel. Entonces, depende del órgano, van a ser los síntomas. Y en los ojos, generalmente las conjuntivitis alérgicas es mucha comezón en el ojo, los pacientes se tallan los ojos así como desesperados, lagrimeo constante, y secreción del ojo. Ajá, o sea, eso serían como la conjuntivitis. La rinitis Sí. es comezón de la nariz, moco,
moco como regadera, moco abundante, congestión nasal, se les tapa la nariz, respiran con la boca abierta, roncan, pueden tener mal aliento, pueden tener sangrado de nariz frecuente, básicamente, ¿no? Puede haber comezón en los oídos, puede haber comezón en el paladar, comezón en la garganta, eso. El asma alérgico, los pacientes que tienen asma alérgico, accesos o ataques de tos, es una tos que se incrementa en las noches, que los despierta en las noches, tos que se exacerba con el ejercicio, tos que se exacerba con el llanto, van a algún lugar, dependiendo a lo que sean alérgicos, y presentan ataques de tos. Alergia alimentaria puede afectar piel, puede afectar sistema gastrointestinal, puede afectar respiratorio también, o sea, depende el órgano afectado, va a ser pues la sintomatología. Perfecto. No, es que esto es amplio el tema y el sinnúmero de dudas que pueden llegar a presentarse. Eh, Diferencias, bueno, esta salió acá de ayer de la cajita de preguntas. Diferencias entre mala absorción, intolerancia y alergia alimentaria. La alergia alimentaria se produce por las proteínas de los alimentos. Entonces, las alergias alimentarias van a ser generadas porque las proteínas de los alimentos nos están generando una reacción exagerada o una reacción anómala a estas proteínas que contienen los alimentos. Las intolerancias alimentarias son generadas por procesos enzimáticos. Entonces, el ejemplo siempre, como los dos grandes ejemplos, es la intolerancia a la lactosa y la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que siempre se confunden, ¿no? Entonces, la alergia a las proteínas de la leche de vaca, como su nombre lo dice, es esta reacción alterada, incrementada de nuestro sistema inmunológico a las proteínas que contiene la leche de vaca. La intolerancia a la lactosa es esta reacción que tiene nuestro sistema gastrointestinal secundario a que no procesa adecuadamente la lactosa, que la lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, la lactosa no es una proteína, la lactosa es el azúcar. Y lo que sucede en esta intolerancia es que los pacientes no tienen una enzima que se llama lactasa o la producen en bajitas cantidades que no alcanza esta lactasa para romper a la lactosa y entonces se generan los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Pero la gran diferencia es que los alérgicos a la proteína de la leche de vaca, por más leche deslactosada que tomen, esa leche deslactosada trae proteínas de la leche de vaca. Entonces, el alérgico alimentario o el alérgico a las proteínas va a tener síntomas por tomar una leche deslactosada. Pero el paciente con intolerancia a la lactosa se le van a quitar sus síntomas o van a disminuir muchísimo cuando toma leche deslactosada. Y al intolerante a la lactosa no le importa si la leche deslactosada tiene o no tiene proteínas, porque el problema es con la lactosa. Entonces, esa es la diferencia entre alergia a las proteínas de la leche de vaca o alergia alimentaria e intolerancia alimentaria. O sea, una es por proteínas y otra es por una situación enzimática. Ajá. Importante esto que nos dice. Bueno, aquí te mandan decir, doctora Mariana, cuenta con mi like en tu página. Mil gracias por traer este valioso tema. Dice Grecia, ¿el mal aliento en bebés es un síntoma de alergias alimentarias? No necesariamente. O sea, el mal aliento, pues hay que ver por qué tienen mal aliento. Más bien, el mal aliento en el paciente alérgico se produce porque, sobre todo en el paciente que tiene rinitis alérgica, porque el paciente con rinitis alérgica produce moco de forma constante y ese moco se lo está tragando. Entonces, por eso es que tienen un mal aliento. Pero no quiere decir que todos los pacientes que tienen mal aliento entonces son alérgicos, ¿no? O sea, no. Más bien es como el paciente que tiene rinitis alérgica puede tener mal aliento porque produce moco de forma constante, se lo traga y entonces por eso es que tienen un mal aliento. Perfecto. Bueno, acá
acá dice, ¿qué pasa si bebé lleva tomando por un año de vida fórmulas de aminoácidos por síntomas de mucosidad, por alergia a la proteína de la leche de la vaca? Y resulta que fui donde un gastro y dice que mi bebé nunca tuvo esa alergia. ¿Qué repercusión tiene tomar esa leche especial? Nada, nada, porque las leches, o sea, las fórmulas especializadas para niños con alergia a la proteína de leche de vaca están muy bien diseñadas para que no existan situaciones con, o sea, déficit nutricionales, nada. Lo único que ocurre con estas fórmulas es que en los laboratorios trituran muy bien las proteínas para que tengan un peso molecular más bajo del que el sistema inmunológico podría reconocer. Esas son las extensamente hidrolizadas. Y las de aminoácidos, para que ustedes se den una idea, una proteína está formada por 20 aminoácidos. Entonces, las fórmulas de aminoácidos están formadas por lo que finalmente, o sea, por lo que finalmente tiene una proteína. Entonces, realmente, si no, o sea, eso es importante. Si un niño no tiene alergia alimentaria y le dan una fórmula de aminoácidos extensamente hidrolizada, no le va a pasar nada. Solamente vamos a enmascarar la alergia, o sea, pero un niño que no la tiene no le va a pasar nada. Y nutricionalmente tampoco va a tener repercusión. Pero al niño que sí tiene la alergia alimentaria y le dan una fórmula que no sea especializada, pues obviamente con esa sí le va a pasar. Claro, no, esto es súper interesante. Doc, el tiempo corre y ahora es solo una Sí, hora. Muy agradecida contigo por este tiempo que nos brindaste para poder aclarar varias dudas, inquietudes que tienen muchas mamás o tenemos muchas mamás. El tiempo es tan corto. Espero que podamos volver a tener la oportunidad de tenerte nuevamente por acá de invitada y poder seguir resolviendo muchas dudas. Te agradezco tu tiempo, toda esta valiosa información que nos diste porque obviamente nos aclaras muchas dudas e inquietudes que se llegan a presentar con casos directos, con casos conocidos. Para todos los que están aquí, les invito a que sigan a la doctora Mariana. Acá en la parte de arriba pueden ver su cuenta. Igual yo voy a dejar colgado el en vivo y ahí va a quedar especificado su nombre de usuario para que puedan resolver todas esas dudas e inquietudes adquiriendo los servicios con ella que los tiene presencial en México y también vía en línea, ¿cierto? sí, muchas gracias por la invitación y gracias a los que se conectaron. Sí, que estés muy bien, Mariana, mil Cuídense gracias, mucho. bendiciones. Buenas noches, hasta luego.